Maranatha, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranatha. La palabra de Dios es algo que estamos viendo en este tiempo final de la historia con nuestros propios ojos. El enemigo está buscando destruir las vidas de las personas, destruir hogares, destruir matrimonios, destruir familia. Esa es la obra del diablo. Hágala quien la haga. Es obra del diablo. Un minuto para reflexionar. En esta mañana, cuando la voz de la conciencia está por apagarse, muchas veces preguntamos, ¿a dónde está la respuesta? Decirle que nada más el poder estar reunido hoy en la casa de Dios es un motivo de agradecimiento a nuestro Padre Celestial. ¿Por qué le digo eso? Le digo eso porque, miren, hoy en día, allá en la zona del Medio Oriente, Israel está en guerra. Israel está en guerra. Los países del Medio Oriente están muchos temblando por las cosas que han de sobrevenir sobre la tierra. La antigua URSS, que es Rusia, está en guerra también con Ucrania. Todos estos países, hermanos, sufren la devastación de una guerra. Están sufriendo hoy en día lo que es una guerra. Imagínense ustedes que usted esté viviendo en un edificio, ese edificio caiga una bomba en ese edificio, cuántas personas heridas, cuántas personas muertas. Nosotros tenemos la dicha de vivir en este país, que es un país de qué tipo, tranquilo, sin ejército, sin nada. Entonces tenemos que orar por hermanos que viven en esos lugares, porque hay adventistas en esos lugares viviendo. Hay adventistas viviendo en esos lugares. Debemos orar por esos hermanos y orar también por todos esos, todas esas personas que viven en esos países que hoy están sufriendo. Mis queridos hermanos, el mundo va caminando a la destrucción total. Y a medida que pasa el tiempo, los acontecimientos serán más bravos, más fuertes. Hace poco, cerca de la frontera entre los rusos y los ucranianos, hubo un terremoto, 8 puntos y pico en la escala, 8.8, un tremendo terremoto. Y estaban anunciando los tsunamis que iba a levantar ese terremoto hasta las costas de Estados Unidos, hasta la zona de México y aún hasta aquí, hasta la parte de Costa Rica también podía tener su impacto. El mundo poco a poco se está destruyendo. ¿Ustedes saben por qué? Porque Cristo está por venir. Los hombres están en guerra, pero ustedes saben qué dice la Biblia, que va a llegar un momento en la historia que ya el ser humano, con tanto problema, necesidad, hambre, con tanta dificultad,
ya no va a querer guerra. ¿Y qué dice, hermano Antonio? Que clamarán por paz. ¿Y qué cosa? Seguridad. Pero cuando los gobiernos clamen por paz y seguridad, dice la palabra de Dios, repentina destrucción vendrá sobre ellos y no escaparán. Asimismo, dice la palabra de Dios, es algo que estamos viendo en este tiempo final de la historia con nuestros propios ojos. El enemigo está buscando destruir las vidas de las personas, destruir hogares, destruir matrimonios, destruir familia. Esa es la obra del diablo. Hágala quien la haga. Es obra del diablo. El que la haga es obra del diablo. Y solamente el cristiano tiene un arma. Y tiene que usar esa arma diaria. Es la oración. La oración. No tenemos otra arma que usar. Y en esta mañana nosotros queremos compartir con cada uno de ustedes uno de los acontecimientos grandiosos que va a ocurrir antes del fin del tiempo. Antes del fin del tiempo. Este acontecimiento bíblico va a ocurrir, miren ustedes saben que para esta tierra, como ocurrió en Egipto, ¿qué pasó en Egipto? ¿Qué vino sobre Egipto? Plagas. Lo estamos estudiando durante esta lección. Plagas. Pero eso va a ocurrir también en el tiempo final de la historia. Va a ocurrir eso. Van a caer plagas sobre la tierra. Los hombres han querido vivir a su manera, hombre con hombre, mujer con mujer. Como en el tiempo de Sodoma y de Gomorra, las personas han querido vivir a su manera, a su forma, otros diciendo que sí, que Dios existe, pero yo creo a mi manera. Pero quiero decirles algo en esta mañana, y se lo decía a muchas personas en Cuba que estudiaban la Biblia, y me decían, yo creo en Dios a mi manera. Y decía, no, no es a tu manera, es a la manera de Dios. Porque las reglas aquí no las ponemos nosotros, las reglas las pone Dios. Las reglas las pone Dios. Dios ha dicho, y el que diga otra cosa, yo digo, muéstremelo con la Biblia. ¿En qué parte de la Biblia te enseña que el día de reposo es el domingo? Si yo digo, si esa palabra domingo, usted no la va a encontrar en la Biblia en ninguna parte. Eso no aparece. Lo que aparece es el primer día de la semana. Pero la palabra domingo no aparece. El día de reposo y del Señor es el sábado. Es el día que Dios ha instituido para que los seres humanos lo dediquen a una completa adoración con Él. Y hay personas que dicen, ¿y los otros días? No, los otros días también. Los otros días también. Por eso, en esta mañana quiero decirles algo. Fortalecer el hogar, fortalecer los hijos, fortalecer la familia. ¿En qué lugar? En el hogar. En el hogar, no en la iglesia. Hay muchos que dicen, hay que llevarlo a la iglesia. Lo suelto ahí, que los maestros se hagan cargo de ellos. No, es en el hogar. ¿Y de dónde se saca eso? Eso se saca de la Biblia. Moisés, ¿quién fue el que lo enseñó?
enseñó su mamá. Su mamá lo enseñó. Ella fue la encargada de enseñarle. Y han dicho los que saben, y ha dicho Dios a través de Elena White, la sierva de Dios, ha dicho, basta 7 años de la niñez para enseñar a un hijo. Hermano, si en 7 años no le enseñó, ahora le va a costar trabajo. Ahora le va a costar trabajo. Hay muchos, yo mismo no nací en los caminos de Dios. Yo conocí con 20 años los caminos de Dios. Pero he tenido que ir aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo, y todavía seguimos aprendiendo hasta el día en que Jesús vuelva en gloria y majestad, y luchando diario. La lucha es diaria, no contra, la misma Biblia te lo dice, no es contra carne ni sangre, no es contra un ser humano, sino contra principado, huestes de maldad. ¿En qué lugar? En las regiones celestes. En otras palabras, en contra del diablo. Ahora, ese acontecimiento que va a ocurrir antes que llegue la plaga, antes que llegue el cierre de la gracia, lo vemos en el libro de Hechos, en el capítulo, se leía como lectura bíblica, en el capítulo 2, y dice la palabra de Dios de la siguiente manera allí, capítulo 2 del libro de Hechos, en el versículo 1. Y ahí vamos a explicar algo que está formando parte de este tiempo en el cual tú y yo vivimos, y que muchas iglesias están usando. Vamos a explicar parte de ello. Dice, cuando llegó, capítulo 2, versículo 1 del libro de Hechos, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos, ¿cómo dice que estaban? Dice que estaban unánimes. Unánimes. Una cosa es decir, estaban todos juntos. Y otra cosa es decir, estaban unánimes. Unánimes es en un mismo espíritu, en un mismo sentir, con una misma mente, con un mismo dolor. Quiere decir que lo que le ocurre al hermano Fran, si estamos unánimes, yo tengo que estar orando por quién, por el hermano Fran, y decirle al hermano Fran, usted en este mundo está con Dios, pero también está con nosotros. Quiere decir que cualquier cosa, nosotros estamos para ayudarle. Eso es unánimes. Y los discípulos, según la Biblia, en el día del Pentecostés, estaban unánimes. Dice la palabra de Dios, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que les hablase. Dice que comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que les hablase. Hoy en día, hoy en nuestros días, el diablo ha inventado en las diferentes iglesias lo que se llama el don de lengua. Y el que está predicando, el pastor, se pone a hablar ahí unas cosas que ni él mismo sabe lo que está hablando. Ni él mismo
sabe lo que está hablando. Se pone a hablar y ¿qué pasa? En muchos lugares, déjeme decirle que una vez que estuve en Estados Unidos, díceme un hermano de iglesia que andaba con él en el carro, dice, pastor, pero eso de hablar en lenguas, no se crea usted que eso es para iglesias evangélicas. Hay iglesias adventistas que creen en el don de lenguas. Y digo, sí, no me diga. Dice, sí. Estuve en una donde el pastor se quita el saco, pastor adventista, se quita el saco y con el saco, ¡tuf!, le da a la gente y la gente se cae al piso. ¿Y esa es adventista? Sí, adventista. Bueno, le dije, se puede llamar adventista. Pero eso no es de Dios. Y ahora le voy a leer qué dice la inspiración de lo que es el don de lengua. Porque no es algo que yo voy a inventar aquí. Que yo voy a inventar o que a mí se me ocurre decir. Dice la cita de la siguiente manera. Hablando de los textos que leímos donde se le aparecieron, según el versículo 3, lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Dice así, el Espíritu Santo asume la forma de lenguas de fuego, descansó sobre los que estaban congregados. Esto era un emblema, dice así, esto era un emblema de don entonces concedido a los discípulos. Dice que era un emblema del don concedido ¿a quién? A los discípulos, que les habilitaba para hablar con facilidad idiomas antes desconocidos para ellos. Así que el don de lengua, según lo que explica la hermana Juárez aquí, es que estaba habilitando a los discípulos con lenguas desconocidas, suponer que era lo que hablaba hebreo o hablaba griego. Bueno, le estaban habilitando para que hablasen en otros idiomas en aquel tiempo. Hoy pudiéramos decir, hablaba español, bueno, le estaban habilitando para que hablara inglés, para que hablara francés, para que hablara otro idioma. Y sigue diciendo, facilidad para hablar idiomas antes desconocidos para ellos. Y dice, la apariencia de fuego significaba el celo ferviente con que los apóstoles iban a trabajar y el poder que iba a acompañar su obra. Eso era lo que representaba el fuego. La apariencia de fuego significaba el celo ferviente con que los apóstoles iban a trabajar y el poder que iba a acompañar su obra. Hechos de los Apóstoles, página 32. Así que, mis queridos hermanos, ¿de qué vamos a hablar en esta mañana? En esta mañana vamos a hablar sobre el Espíritu Santo. Dice la sierva de Dios, no se tiene más porque no se pide más. La iglesia de hoy, no solamente en la iglesia, en sus hogares. Y le puedo decir así de esta manera, le puedo decir lo siguiente: cuando comenzamos la iglesia, de eso fue en el año 1988. Ha llovido mucho, hermano. Desde 1988 hasta acá ha llovido mucho. 20 de mayo de 1988 fue cuando me bauticé. Todavía no había llegado al año 90 todavía, y me bauticé. Y tomaba
la Biblia y los libros del espíritu de la profecía. Y mi padre decía, te vas a volver loco. ¿Y dónde trabajaba yo? ¿Sabe dónde trabajaba? Yo trabajaba en un central. Yo trabajaba en un central. Y allí trabajaba en una rectificadora, rectificaba cuchillas. Después, cuando se acababa el tiempo de zafra, me pasaban para el taller de atrás y allí trabajaba soldando. Y cuando yo salía, me levantaba a 6 de la mañana, 7 de la mañana. No me levantaba 6 de la mañana, me levantaba 5 de la mañana, 7 de la mañana tenía que estar en el taller, 7 de la mañana. A las 11 del día regresaba a la casa, a las 2:30 tenía que estar en el taller, 2 kilómetros donde vivía en bicicleta, 4:30 de la tarde terminaba. Y cuando llegaba a mi casa, por la mañana estudiaba la Biblia, estudiaba el espíritu de la profecía y cuando llegaba de tarde, ya yo llegaba directo, me iba para el cuarto, me quitaba rápido, me metía al baño, me bañaba y me ponía a leer la Biblia y el espíritu de profecía. Y por eso mi padre decía, te vas a volver loco. Y yo le decía, nadie que estudia la Biblia y el espíritu de la profecía se vuelve loco. Los locos cuando estudian la Biblia se vuelven cuerdos. Los locos que estudian la Biblia y la palabra de Dios se relacionan con Cristo, se enderezan. Entonces, el pueblo remanente de hoy, debido al trabajo, debido a las cosas que existen y todo lo que el enemigo ha inventado, mis queridos hermanos, ha perdido el tiempo. No tiene tiempo para Dios. No hay tiempo para leer la Biblia. Muchas veces el enemigo nos lleva hasta el lugar donde no hay tiempo para orar. Ustedes saben qué dice la sierva de Dios. Dice, no me atrevería solamente a quedarme en una casa donde no se ora. Qué triste la condición de nosotros, los seres humanos, hoy en día. No me atrevería. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si el dueño del trabajo nos exige que tenemos que estar a las 5:30 o a las 5 de la mañana, hermano, levántese temprano y ore y estudie la Biblia. O de lo contrario, usted no está haciendo nada. Todo el dinero ese que usted está ganando, eso se va a convertir en otra cosa que en menos de lo que le pueda servir. Hay que dedicar tiempo a Dios. Y yo digo, la reforma en esto va o debe comenzar por mí mismo. Por mí mismo debe comenzar. Porque aún yo reconozco, digo, en este país, en este país que exige tanto trabajo y tanto pagar y tanto pagar y tanto pagar, donde todo se vuelve pagar. Tienes que pagar la corriente, tienes que pagar el agua, tienes que pagar el cable, tienes que pagar el teléfono, tienes que pagar el alquiler, tienes que pagar el seguro médico, ¿qué más tienes que pagar? Y tienes que pagar y pagar. Pues entonces el tiempo hay que dedicárselo a Jehová, el tiempo de Dios. O de lo contrario, la vida espiritual se va al piso, el matrimonio se va al piso, los hijos se van al piso y todo queda hecho una ruina total. Y por eso la palabra de Dios nos enseña que debemos dedicarle el tiempo al Dios Jehová de los ejércitos. Cuando vamos al libro del Apocalipsis, encontramos lo siguiente en el libro de Apocalipsis.
Vamos a buscar allí en el último libro de la Biblia, donde tú y yo podemos ver acontecimientos que van a ocurrir para este tiempo final de la historia de esta tierra. En el libro de Apocalipsis capítulo 18, dice el libro de Apocalipsis capítulo 18 versículo 1 lo siguiente. Dice Juan: después de esto vi a otro ángel descender del cielo. Dice que otro ángel descendió del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Nada más lo vamos a dejar ahí. Dice que otro ángel descendió del cielo, y que fue alumbrada la tierra con su gloria. La hermana White comenta este versículo y explica que ese versículo es el ángel que alumbra la tierra con su gloria, es el Espíritu Santo. Y yo digo lo siguiente: qué triste va a ser la condición mía. Yo no digo la de ustedes. Yo digo, qué triste va a ser la condición mía cuando este acontecimiento suceda después de estar desde el 20 de mayo de 1988 en la iglesia y conociendo de Cristo. Si este ángel desciende y la luz que tiene este ángel, yo no la recibo. Porque esa luz que menciona el libro de Apocalipsis 18, versículo 1, es el Espíritu Santo. Pero si yo no estoy preparado, el Espíritu Santo va a venir sobre cualquiera, menos sobre mí. Si no dedico el tiempo en mi hogar a orar, a estudiar la Biblia, a estudiar el espíritu de la profecía, a dedicar un tiempo de oración, a una noche, a hacer una vigilia. Yo recuerdo viviendo en la iglesia, estaba viviendo en la iglesia de Santi Espíritu. Y yo me pasaba la noche entera orando y estudiando la Biblia. La noche entera orando y estudiando la Biblia. Y habían hermanos consagrados en ese lugar y decía: hermano, esta noche vamos a hacer una vigilia. Y los hermanos me decían: ¿y hasta qué hora? No, la vigilia la vamos a hacer hasta el otro día. La vamos a hacer hasta el otro día. A las 12 de la noche, algunos me decían: pastor, yo tengo problemas. Yo tengo problemas de diabetes. Tengo que irme a dormir. Y yo decía: hermano, váyase a dormir. Otro: pastor, yo tengo problemas de la presión. Tengo que retirarme. Se retiraba. Pero ahí siempre se quedaba un grupito. Yo decía: esto es medio parecido a la funeraria. En las funerarias en Cuba se vela toda la noche y a las 12 de la noche van ahí donde está el doliente de que está muerto y le dicen:
hermano, yo tengo problemas de diabetes y otro de hipertensión, me voy, tengo que irme, ya lo he acompañado hasta aquí, sí, sí. ¿Y quiénes se quedan? Los familiares nada más, se quedan. Entonces, hermano, ya las vigilias en la iglesia han desaparecido. Han desaparecido. Porque estamos dispuestos a entregar nuestro tiempo al trabajo, al dinero, pero no a Dios. Estamos dispuestos. Entonces, el pueblo de Dios debe en este tiempo final de hacer su parte. Si esta iglesia ora, hermano Luis, esta iglesia florece, porque no la hacemos florecer nosotros. El que la hace florecer, ¿tú sabes quién es? Dios, Cristo, a través del Espíritu Santo. Miren ustedes lo que dice la sierva de Dios en estos libritos. Este librito lo traje de Cuba. El hermano Luis me ha regalado libros nuevos, pero a mí me gusta usar estos viejos que traje, este viejito que traje de allá. ¿Por qué? Porque está ahí marcado, todo escrito ya. Miren las páginas cómo se le caen, miren para allá. Todas se le caen. Pero me gusta usar estos libritos. Miren cómo dice la sierva de Dios aquí. Dice, en este tiempo final, la reforma que debe haber, debe acompañar al reavivamiento. Así que la sierva de Dios está diciendo, mis queridos hijos amados, prepárense para no perder su tiempo. La reforma debe acompañar al reavivamiento. Debe haber un reavivamiento de la verdadera piedad en la iglesia. Y continúa diciendo, deben producirse un reavivamiento y una reforma en la iglesia. La iglesia no puede continuar o no podemos continuar de esta manera, pero la pregunta es, para que una iglesia se pueda reavivar, para que una iglesia pueda ser una iglesia viva, la respuesta es, debe comenzar en los hogares. Y yo le pregunto a Jadiel, que es el hijo mío, si aparece un cliente a las 10:30 de la noche y quiere cortarse el pelo, ¿qué tú le dices? ¿Sí o no? Que venga. 10:30 de la noche. Pero si llegara a aparecer a las 11, oye Jadiel, yo necesito cortarme el pelo, que venga también. Pero eso no es en él, eso pasa en todos nosotros. Estamos dispuestos, hermanos, así como estamos dispuestos a las cosas materiales que perecen, debemos estar dispuestos a lo espiritual, las cosas eternas que perduran para siempre. Un cristiano que no ora, un cristiano que no estudia, un cristiano que no tiene relación con Dios, no va a estar en el reino de los cielos. Es duro, pero es la verdad. Es la verdad. Entonces, hoy en la vida de cada uno de nosotros, al salir de este lugar, debe haber un reavivamiento y una reforma. Debe de haber. Debemos conocer que el plan de la salvación es un regalo de Dios.
que nadie puede decir, no, yo me lo tengo que ganar. Fíjate cómo es. Yo me lo tengo que ganar. No, la salvación es un regalo de Dios. Pero, ahí está la palabra. Ahí está la palabra. Pero, como es un regalo de Dios, yo debo aceptar ese regalo. Yo tengo que aceptar ese regalo. Y cuando yo acepto el regalo, yo estoy aceptando todo lo que dice la Biblia. Yo lo estoy aceptando. Todo lo que dice la Biblia. Todito lo que está en la Biblia. Lo estoy aceptando. Yo estoy aceptando el sábado como día del Señor. Yo estoy aceptando el espíritu de la profecía y lo que enseña. Yo estoy aceptando lo que dice el apóstol Pablo. Yo lo estoy aceptando. A muchas veces el hermano Luis se para aquí y dice, hermanos, ¿cuánto nos vemos esta tarde? Y hasta yo levanto la mano y después me quedo durmiendo. ¿Es así, hermano Luis, o no? Y hermano Luis dice, pero ¿cómo el pastor levantó la mano y después se quedó durmiendo? Porque digo, es que trabaja el domingo, trabaja el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, trabaja el viernes, ya a la puesta de sol, ya voy para la casa. El sábado por la noche, dale también. Entonces, pero dice el apóstol Pablo, no dejarnos de congregar como algunos tienen por costumbre. Y más cuando aquel día se acerca. Hermano, verdaderamente creemos que la venida de Cristo está cerca. Yo creo que la venida de Cristo está cerca. Yo creo en eso. Pero yo tengo que hacer mi reforma. Tengo que hacerla. Si no la hago, yo estoy en problema el día que Cristo venga. Yo estoy en problema el día que Cristo venga. Y yo no ando con ninguna mujer cometiendo adulterio. Y yo no ando fumando droga. Y yo no ando tomando alcohol. Y yo no ando en nada de eso. Pero cuando yo acepté a Jesús, acepté su palabra y todo lo que dice en ella. Acepté. Por eso en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, el mensaje a la iglesia de la Odisea es el siguiente: por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Te vomitaré de mi boca. Por cuanto eres, ¿qué cosa? Tibio. Tú dices, soy rico. Yo conozco el mensaje adventista. Yo tengo lo que nadie tiene. Soy rico y me he enriquecido. Y de ninguna cosa, dice Apocalipsis 3, tengo necesidad. Pero dice, pero no sabes que eres desventurado, pobre, ciego, estás desnudo, eres un miserable. Porque si no dependemos diariamente de Dios y le pedimos la fuerza a Dios, no podremos llegar. No podremos llegar. En el antiguo Israel ocurrían dos cosas. En el antiguo Israel se sembraba mucho. Se sembraban. Se hacían siembras. Y era indispensable que cayera la lluvia temprana y después la lluvia tardía.
¿Por qué la lluvia temprana y por qué la tardía? La lluvia temprana, yo sembré también. Yo sembré. Con mi papá sembré. Sembré arroz, sembré frijol, sembrábamos maíz, sembrábamos malanga. Malanga se dice aquí también, Luis, ¿no? No, la malanga. La malanga. La malanga y guaguí. Sí, la malanga. Sembré malanga también. La malanga dura bastante tiempo. El maíz como 3 meses. El, el, ¿eh? Un año. El frijol también 3 meses. Pero déjeme decirle algo. En las siembras había que tener la lluvia temprana. La lluvia temprana. Para que la semilla germine. Si no caía la lluvia temprana, todo eso se perdía. No germina. Y después, ese granito que parece que está muerto, pero está vivo. Parece que está muerto, pero está vivo. Eso es lo que Dios hace. Eso es un milagro, hermano. Un granito que usted ve que está muerto, usted llegue a su casa, usted le da así, coge una latica, le echa tierra y después le echa agua y ese granito primero va a morir y después va a vivir. Y sale una pullita, le sale de ese granito y de ahí sale una matica que va creciendo. Pero si cuando está cercano a florecer no cae el agua, no hay fruto. Asimismo pasa en la vida espiritual. Por eso yo sigo diciendo, debemos pensar, porque Dios nos ha dado la cabeza a cada uno para pensar. Llegó un hermano aquí ahora y hermano, en el nombre de Cristo, ¿quieres bautizarte? Ahora mismo te bautizamos ahí. No, hermano, eso no lo dice Dios. A ese hermano hay que enseñarle qué es Dios, enseñarle la Biblia, enseñarle el espíritu de la profecía, enseñarle los caminos de Dios, enseñarle. Y cuando ese hermano ya vuelva en sí, decirle, él mismo va a decir, ya yo quiero bautizarme, ya estoy preparado para bautizarme, bautízalo. Por eso antiguamente en las iglesias se bautizaban 10 y se iban 2. Porque siempre se van a ir. Pero hoy se bautizan 10 y si queda uno es mucho. Fíjense cómo ha cambiado de una cosa para la otra. Antiguamente se bautizaban 10 y se iban 2. Hoy se bautizan 10 y si queda uno es mucho. ¿Por qué? Porque se hacen las cosas como no deben hacerse. Entonces, la hermana White nos explica y nos habla a nosotros que la lluvia temprana llega a la vida de cada uno de nosotros el día que nosotros aceptamos a Jesucristo. Yo les voy a hacer una pregunta ahora, porque no solamente que yo hable aquí, ahora voy a hacer una pregunta. La pregunta es la siguiente. A ver, ¿cómo es
aceptamos a Cristo, voy a preguntarle mejor al hermano Jaciel. Hermano Jaciel, ¿qué día aceptó usted a Cristo? Muchas veces no lo sabemos. ¿Es así o no es así? Pero aceptó a Cristo el día del bautismo. ¿Aceptó a Cristo usted el día del bautismo? Parte de ello. ¿Y la otra parte cuándo fue? Antes, ya ves, fue antes. ¿Por qué? Porque la mayoría de los convertidos aceptan a Cristo antes del día que se bautizaron. No crean ustedes que yo, eso lo estoy diciendo por experiencia propia, no lo estoy diciendo porque yo lo leí en ningún libro, que yo acepté a Cristo el día que yo me bauticé. No, yo acepté a Cristo mucho antes de bautizarme. Acepté a Cristo el día que dije, estoy cansado de correr en este mundo, se acabó. Ya tengo que cambiar la forma de vivir, la forma de actuar, la forma de dirigirme en este mundo. Dije, estoy viviendo sin un objetivo, estoy viviendo sin nada, estoy viviendo una vida que no es vida. Tengo que aceptar a Jesucristo. Y el Espíritu Santo, que es el que trabaja diariamente con nosotros, me dijo, vete ahí al lado de tu casa, a 2 puertas de tu casa. Y había ahí un anciano de iglesia de las Adventistas del Séptimo Día, porque dije, voy a bautizarme, pero con testigos de Jehová que iban a mi casa. Con testigos de Jehová que iban a mi casa. Y mi mamá era testigo de Jehová, estudiante de los testigos de Jehová. Voy a bautizarme con esa gente. Pero Dios dijo, no, para ahí no es. No es para ahí, es para acá. Es para otro lugar. Y aquel hombre que hoy vive en Estados Unidos, él y toda su familia, me empezó a instruir y a instruir. Y yo estudiaba con un testigo y estudiaba con adventista, estudiaba con testigo y estudiaba con adventista. Hasta un día que dije, la verdad es clara, la verdad está en la Biblia. Y le dije al jefe del trabajo donde trabajaba, puedes buscar otro si no te conviene, que el viernes, miren ustedes, no es el sábado, que es, muchas veces decimos, el sábado es hoy, no, el sábado en la Biblia empieza, ¿a qué hora, hermano Luis? Cuando se pone el sol, esa es la palabra. No hay hora. Cuando se pone el sol. Cuando se pone el sol del viernes, ya es sábado. Y ustedes saben que eso tiene que ver con la persecución del pueblo de Dios. Esa hora de la puesta de sol tiene que ver aún con la persecución final que va a haber sobre el pueblo de Dios. El sábado comienza el viernes a la puesta de sol. Por eso la sierva de Dios dice, debe hacerse todo arreglo. Usted no puede dejar comida para hacer después de la puesta de sol si usted ha tenido el día entero. No voy a limpiar la casa. Si usted ha tenido el día entero y la semana entera, limpia el otro día. Comienza a la puesta de sol. Dígale a su jefe, hoy es día de Jehová. Sí, pero yo no creo en Jehová. Ah, entonces tú eres más grande que Jehová. No, tú eres más grande que Jehová. Esto que tú tienes aquí no es tuyo. Dígaselo. Bueno, ¿y cómo el pastor está mandando a decir eso? Porque yo se lo he dicho. Por eso lo estoy mandando a decir. Porque yo se lo he dicho.
donde he estado, donde me han votado. Bueno, si tú dices que eso es de Jehová, vete de aquí. Le dije, pero si me estás votando, me estás haciendo un bien, no me estás haciendo un daño, porque Jehová me va a conseguir una cosa mejor. Y hoy esos que me votaron me ven pasar y dicen, ay, Cuba, yo pensé que ibas a recoger, a dormir en la calle y a recoger comida por ahí, por la calle, pero y hermano, y no te dije que era el hijo del dueño de todo lo que existe en este mundo. ¿Cómo voy a ir a recoger por ahí? Pero tú tienes que tener tu decisión. Yo no puedo decidir por nadie, ni por la mujer mía, ni por Jadiel, ni por Carlito, ni por Lisandra. ¿Qué le digo a Lisandra? Lisandra, cuando vayas ahí a entrevistarte con el dueño, dile que el sábado tiene que dártelo y empieza el viernes a la puesta de sol. Y los dos trabajos que han tenido, los dos trabajos le han permitido, bueno, es que está bien, quédese con su sábado. Quédese con su sábado. Pero uno tiene que hacer la decisión. Uno no puede decidir alguien por uno mismo, ni por los hijos. Usted puede decidir, porque el día que usted no exista, ellos qué van a hacer. Porque ya llegará un momento que uno no existirá y ellos se quedarán viviendo. Entonces, como hijos de Dios, fieles que vivimos en este tiempo final de la historia, debemos obedecer la voz de Dios. Miren ustedes cómo dice esta notica. Voy a tomar así la hojita que me es más fácil. Dice así lo siguiente: el cristiano se ha de revelar en el más tierno afecto mutuo. Así que la vida del cristiano debe estar llena de ¿qué cosa? De afecto hacia los hermanos, hacia los vecinos. Tener en la mente de uno que si tú estás al lado de un vecino, no es por gusto, es porque Dios te puso allí para que usted le enseñe las grandes verdades de este tiempo final de la historia. Allí Yuri hoy mencionaba, decía, tengo ahí una cubana ahí que dice, ahí me han puesto aquí un ángel para que me ayude. ¿Y para qué Dios le puso esa mujer ahí? Para que ella le hable el evangelio y la traiga aquí a la iglesia, para que esa persona se pueda salvar. Hermano, déjeme decirle algo. El diablo, conociendo lo que hay en cada uno de nosotros, de esa manera trabaja. De esa manera trabaja. Conociendo el tipo de material que somos, de esa manera va a trabajar. Si el diablo sabe que no vas a doblar tus rodillas ante Baal, vas a tratar de echarte fuego y fuego y fuego por todos lados. Por todas partes, candela, candela, candela. Entonces, ¿qué es lo que lleva eso, hermano? Doblar rodillas. Eso no lleva a otra cosa. Para ser victorioso. Y dice una nota de espíritu y profecía: cuando un hijo de Dios dobla su rodilla, el diablo tiembla. Tiembla. Dice, el cristiano se ha de revelar en el más tierno afecto mutuo. Pero eso primero, hermano, ¿dónde debe ser? En el hogar. No puede ser que yo sea un santo para los hermanos de iglesia y para la esposa mía y los hijos míos que sea un diablo. Oye, pero con este hombre no se puede hablar. No puede ser eso, porque la primera obra empieza ¿dónde? En el hogar. Sigue diciendo, Cristo ha de recibir supremo amor de parte de los seres que Él ha creado. Y requiere que el hombre fomente una consideración sagrada por sus prójimos. Por sus prójimos. Sigue diciendo, cada alma salvada
cada alma salvada. Vamos a ver qué más dice. Lo será por el amor que comienza con Dios. La verdadera conversión es un cambio del egoísmo al amor santificado para Dios y al amor mutuo entre los hombres. Dice que desaparece, ¿qué cosa? El egoísmo. ¿Qué cosa es el egoísmo? Hermano, quererlo todo para mí y lo único que me importa es la vida mía y la vida de otra persona que no, eso no me interesa. Y el trabajo de otro, no, eso no me preocupa ni me interesa. Hay veces que yo cojo mucha lucha con las cosas, soy un poco, y traigo las personas, los cubanos que han venido, los traigo y después le digo, oye hermano, mira este número de teléfono para que llames allá, a ver si consigues trabajo. Y hay veces que cojo tanta eso que digo, bueno, tengo que desconectarme un poco. Mire, como dice la esposa mía, que es la que duerme al lado mío, dice, mijo, anoche estabas en la cama, sentado en la cama y decía, este carro no frena, este carro no frena. De la abundancia del corazón, hermano, habla qué cosa, habla la boca, este carro no frena. Yo buscando en la cama el pie para poder frenar el carro porque se me iba por un barranco para abajo. Y yo digo, bueno, esa es la vida espiritual de uno, que uno tiene que ponerla en armonía con Dios, porque si no nos vamos por un barranco para abajo, mis queridos hermanos. Entonces explica aquí que el cristiano que va a vivir con Cristo debe tener amor hacia Dios, pero amor también ¿a quién? Al prójimo. Debe tener amor al prójimo. Y dice el apóstol Pablo, y más a los de la fe, a los que viven aquí con nosotros. Debemos ser amorosos con nuestros hermanos, pero no solo decirle, hermano, te amo, porque ese es de palabra. Déjeme decirle que al andar el día entero con tantas personas, yo me he dado cuenta de una cosa. Miren ustedes, aquí en Costa Rica forma parte de la cultura, yo diría de la cultura del país, entre hombre y mujer que se montan en el carro. Ustedes saben cómo le dice el hombre a la mujer. El hombre le dice a la mujer amor y la mujer le dice al hombre amor. Y cada vez que se van a hablar, ellos se dicen amor, no sé qué cosa, no sé qué lo otro y esto y lo otro. Y yo digo, bueno, si ese amor que está hablando se reproduce en hecho en la casa, pues es una bendición. Es una bendición. Sería una bendición. Entonces, mis queridos hermanos, para concluir quiero decirte esto. El Espíritu Santo, en este tiempo final de la historia, en diferentes notas que hay del Espíritu de la profecía, dice lo siguiente, el Espíritu Santo va a venir, pero el Espíritu Santo va a ser derramado, ya fue derramado en la lluvia temprana, en el tiempo que conociste a Cristo, pero en la lluvia tardía, el Espíritu Santo va a ser derramado en nuestros días, pero no va a ser derramado sobre cualquiera que profese a Cristo. Va a ser derramado sobre hijos de Dios verdaderamente cristianos, que se preocupen por sus hermanos, que se preocupen por estudiar la Biblia, por orar, por vivir vidas consagradas,
El Espíritu Santo va a ser derramado para concluir la obra de la predicación del mensaje. El Espíritu Santo va a ser derramado para que se lleve adelante, según lo que dice este librito, el mensaje del tercer ángel y el fuerte clamor del tercer ángel. Para eso va a ser derramado. Para que muchos, dice, que en un momento oyeron hablar de Dios, pero no se entregaron, se entreguen a Cristo. Y mis queridos y amados hermanos, va a ser de gran gozo y de gran privilegio para nosotros poder recibir esa lluvia tardía. Esa lluvia tardía. Pero dice una nota del Espíritu de la profecía que muchos van a estar. El Espíritu Santo se va a estar derramando y ellos ni se van a dar cuenta, ni lo van a recibir. ¿Pero por qué no se van a dar cuenta ni lo van a recibir? Porque fueron indiferentes, porque no dedicaron tiempo a Jehová, porque hicieron las cosas a su manera, a su forma. Y no puede ser a nuestra manera ni a nuestra forma. Tiene que ser a la manera de Dios y a la forma de Dios. Que Dios nos bendiga a cada uno en esta mañana, porque esto va a ser un acontecimiento real. Va a ser un acontecimiento real. Esto va a ser algo que va a ocurrir bien pronto antes de la venida de Cristo. Este acontecimiento va a ser antes de que se cierre la gracia, antes del cierre de la gracia, para concluir la obra con poder. Lo mismo que se hizo en el Pentecostés, se va a hacer en el tiempo final. Y obras mayores que esta, dice la inspiración. Y en aquel tiempo dice que Pedro y Pablo pasaban, le daban la sombra a un enfermo y el enfermo se sanaba. Pero dice la inspiración que la obra en nuestros días va a ser superior. Gloria a Dios. Gloria a Dios que el Espíritu Santo y Dios lo va a enviar para concluir esta obra, porque este mundo en el cual tú y yo vivimos ya no soporta más. Y que Cristo venga y venga pronto. Yo muchas veces, y ya con esto concluyo, muchas veces al pasar por San José yo veo, y hoy venía el hermano Juan Carlos conversando conmigo porque él trabaja en San José, me decía, ¿cuántas personas durmiendo en la calle? Me decía él, y yo decía, es verdad, qué tristeza. Personas jóvenes durmiendo en la calle, personas jóvenes drogando. Por allá entré a un barrio donde iba a llevar un cliente, y cuando entro a ese barrio, yo veo uno que venía caminando y venía así, miren. Y yo decía, bueno, y parece zombie. Y caminé un poco más adelante y veo otro igual. Y yo dije, ¿y esto será un barrio de zombies aquí? No, es un barrio de personas que se drogan. Que se drogan. Y Dios nos ha enviado a nosotros al rescate de muchas de esas personas. De muchas de esas personas. Jehová nos bendiga. Jehová nos guarde. Ponga en nuestra mente el deseo de llamar a los perdidos. El enemigo no quiere eso. El enemigo no quiere. El enemigo lucha y lucha y lucha. Y cuando ve que tú estás cogiendo el camino para ayudar a alguien, él trata de poner sus trabas y sus cosas. Pero en el nombre de Cristo, tú y yo podemos ser más que vencedores. Jehová nos bendiga a todos. Bien, vamos a concluir, ya nuestra hermana que pase, para concluir cantando un himno y orar. Gracias, pastor. Después de esta hermosa enseñanza, llámate hoy aquí, cansado pródigo ven, llámate hoy
cansado pródigo, ven. Amén. Bien, oremos. Querido y amado Padre, te damos muchas gracias porque tú nos has llamado de las tinieblas a tu luz admirable. Mira a cada uno de tus hijos que están aquí en esta mañana, cada uno de tu pueblo. Señor, ten piedad y misericordia de cada uno de nosotros. Ayúdanos a caminar contigo, Padre. Ayúdanos a dedicar tiempo en nuestros hogares para orar, estudiar la Biblia, hacer el culto familiar. Ayúdenos para poder diariamente vivir vidas que honren y glorifiquen tu nombre. Y cuando venga el derramamiento de la lluvia tardía, que cada uno de los que estamos aquí podamos recibirla, podamos hacer tu obra, terminar tu obra, que ya podamos empezar en esa obra grandiosa que tú tienes delante de tu pueblo, y que al final de los días podamos decirte: he aquí, este es nuestro Dios, a Él le hemos esperado y Él nos salvará, y podamos vivir la eternidad contigo. Todas estas cosas las pedimos en el nombre de tu Hijo, al cual sea la honra y la gloria por los siglos. Amén y amén, Señor. Amén. Maranatha, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranatha, que glorioso encuentro